Y el tema de la equidad es importante y por eso es la gran discusión de la troncal séptima. ¿Qué tiene distinta la troncal séptima con todos los demás? Pues que le pasa por el ombligo a los 6 o 7 kilómetros alrededor de los cuales se concentran la mayoría, los 50.000 ciudadanos más ricos y poderosos de Colombia, o 50.000 de los 100.000. Entonces, pero eso va a ser una revolución cuando se haga la troncal séptima, porque vamos a lograr que ciudadanos de todos los niveles de ingresos utilicen el transporte público. Yo siempre he dicho que lo que hace, en términos de transporte, lo que hace una ciudad avanzada no es que los ciudadanos pobres se movilicen en carro, sino que los ciudadanos de ingresos altos se movilicen en transporte público. Y por supuesto los carros son maravillosos para un país tan divino como es Colombia, además para salir de paseo a 1000 sitios, etcétera, o para salir de noche. Pero claramente lo ideal en una ciudad compacta como Bogotá o como las ciudades colombianas en general, lo ideal es que todos nos movilicemos en transporte público o bicicleta. Cogí el equivocado. Bueno, Juan, su reflexión también sobre el tema y nuevamente, pues, ante este panorama que nos presentó Andemos hace un segundo sobre las incertidumbres que se tiñen en el sector. Y me gustaría tomar esa última parte del doctor Peñalosa, que dice que tenemos un país para recorrerlo y que bueno, pues lo recorrer en vehículos, pero también tenemos hoy, lo dice el periódico El Tiempo en su primera página, hoy no tenemos infraestructura suficiente que garantice ni carga eléctrica ni gas, hay apuestas del sector privado. Aquí nos mencionaban en un panel anterior los esfuerzos que se tienen que hacer, pero no debería ser así. No en un país que le está apostando tan decididamente a este tema que nos convoca. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por el contexto de la pregunta. Un saludo muy especial a todos ustedes. Gracias, Andemos. Felicitaciones por ese liderazgo de algo que me parece muy importante que concebimos nosotros desde Con Toda por Colombia, y es que la movilidad sostenible debe permitirnos pasar de pensar en que movilizamos vehículos o carros o cosas de lata o de alta tecnología, sino que movilizamos personas, ¿sí? Y que por consiguiente el tema de la movilidad sostenible es un tema de salud, ¿sí? Es un tema de dignidad, algo escuchábamos de Enrique, es un tema de tiempo, es un tema de productividad, ¿sí? Y en eso Bogotá puede ser muy buen ejemplo, pero con lo que pasa en Bogotá no vamos a lograr la movilidad sostenible en el país, ¿sí? Ustedes lo saben, la edad de los vehículos de carga intermedia, camioncitos, ¿sí? Y volquetas que se mueven por las ciudades, ¿sí? Hacen que los que chupen peor aire sean los pobres. Y eso pasa en Bosa, ¿sí? Y eso pasa en Ciudad Bolívar, ¿sí? Y eso no lo hemos resuelto. Entonces, los ejemplos de Bogotá son un hito importante a tener en cuenta, pero aquí lo que se necesita es un gobierno que no solo piense esto como, bueno, al final les voy a dar un descuento en el IVA o les voy a bajar un impuesto, sino necesitamos un gobierno que entienda que tiene que hacer equipo con la gente que se mueve, ¿sí? Que esto no solo es un tema de buses eléctricos, ¿sí? Porque entonces Bogotá está obsesionada con los buses eléctricos hoy, porque dice, no, aprovechemos que al presidente Petro no le gusta el gas, entonces metámonos como sea con los buses eléctricos, así puedan ser más costosos, ¿sí? Y así generen un sacrificio del cupo de endeudamiento de la ciudad para satisfacer otros elementos de la movilidad sostenible. Entonces nosotros sí creemos que la movilidad sostenible es el camino, pero debe ser una política pública, como lo mencionaba Pipe y Enrique, que entienda que el gobierno necesita poner plata, ¿sí? Y hay que entender para nosotros que la movilidad sostenible a nivel nacional debe ser el orientador de cómo nos bajamos del subsidio al diésel en el país. Sí, son 8 billones de pesos, que no significa de simplemente cojámoslos y chao, y que la carga salga más cara y que
de resto financiemos una política social o otro trofeo para nuestra biblioteca. No, son 8 billones de pesos que hay que poner. ¿De dónde vienen? De la movilidad. Y tiene que ser un recurso que podamos establecer para que el crédito a la transición de los vehículos, bien sea a estándares de bajas emisiones de diésel, gas natural e infraestructura eléctrica, se den a la par de la capacidad del gobierno de poner la infraestructura de soporte para que tengamos esa movilidad sostenible. Un sueño, y con eso cierro un ejemplo. No más La Dorada, Chiriguaná, Santa Marta. Tema férreo que va a salir perfecto, ¿sí? En el que seguramente no solo se va a mover carbón, pero qué bueno que se mueva carbón, porque aquí vamos a tener que generar electricidad para esos carros con carbón, ¿sí? Porque la ausencia de soberanía en gas natural nos va a costar carísimo. Entonces, qué bueno que esa dificultad que tristemente tenemos que asumir por la irresponsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro se vuelva una oportunidad para decir, venga, definamos un nuevo multimodal, que haya un poliducto, un gasoducto, una red de carga, de estaciones de carga, para que podamos ver en la Ruta del Sol un piloto de tractocamiones eléctricos, por ejemplo, o en gas natural. Ese tipo de decisiones son las que queremos nosotros tomar para darle a Colombia una visión de cómo podemos llegar a ese deseo de movilidad sostenible, cómo llegó el mundo a ponerlo en la Agenda 2030, con metas. ¿Qué queremos en 2050? ¿Qué significa esto? ¿Qué esfuerzos va a hacer el gobierno nacional, los gobiernos locales y sobre todo qué esfuerzo va a hacer la ciudadanía y el sector público? Muy bien. Antes de darle la palabra al doctor Mauricio, yo quiero recordar que a este panel estaba invitada la precandidata Paloma Valencia, pero por últimas circunstancias debió declinar la invitación, pero también teníamos invitada a la doctora. Bueno, doctor Mauricio, turno. Mire, ahora Juan Daniel, comienzo con el saludo, perdón, al doctor Chávez, a la Junta, a los precandidatos, a ti Ernesto, a Aura. Ahora hablabas de una palabra que identifica o que describe al gobierno de Petro, que es la irresponsabilidad. Pero yo tengo una mejor, y es la incoherencia. Y les pongo un ejemplo antes de hablar de movilidad sostenible. Este es el gobierno que más habla de derechos humanos, pero que en el presupuesto que se aprobó ayer, Ernesto, desfinanció a la Defensoría del Pueblo solamente porque la defensora es independiente y habla duro. Yo tengo que decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero hay que hablar de un tema donde el gobierno vuelve a ser incoherente, y es a través de la reforma tributaria castiga a este sector quitando los incentivos que alguna vez logró. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.